Ok, entonces, habíamos quedado en el capítulo 16 de Mateo, ¿cierto? Y habíamos avanzado hasta el versículo 12. Así que como todos buenos matemáticos, sabemos que ahora corresponde el capítulo 16, versículo 13, ¿no es cierto? Entonces, nada más como para recapitular. Recordémonos que el tema pasado fue lo relativo a esto de la levadura de los fariseos, que habíamos dicho después de todo el análisis que hicimos, que era básicamente negar la doctrina de Cristo, y especialmente eso lo veíamos reflejado en las citas, y que eso precisamente era lo que se hacía o lo que se refería con el tema de la levadura de los fariseos, de los escribas, que era, de los fariseos, de los saduceos, perdón, que era básicamente negar a Yehoshua como Mashiach, ¿vale? Y en torno a eso va a girar el resto de esta enseñanza también, y digamos del capítulo. Así que, ¿qué les parece si leemos igual una partecita hasta el 20 y después podemos ver si continuamos? ¿Ok? Entonces dice Mateo 16, 13. Quizá alguien por ahí que desea leer. Mateo 16, 13, ¿alguien por ahí? Del 13 hasta el 20. ¿Alguien que desea leerlo por ahí? ¿Puedo? ¿Puedo, mi hermano Josecito? Sí, por favor, hermana Sonita, muchas gracias. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que estoy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Hasta el 20 me dijo? Sí, hasta el 20 está bien. Muchas gracias, hermana Sonita. Ok, Bueno, entonces amén. este pasaje, gracias. Este es el pasaje que seguramente muchos de nosotros hemos leído, hemos estudiado, hemos escuchado un montón de cosas. Así que como de costumbre, intentemos ver algo más que no se haya dicho ya. Así que digamos, vale la pena decirlo, ¿no? Lo primero es que este pasaje es normalmente conocido como de estos, o más dicho, como este en el que Pedro hace la famosa declaración de tú eres del Cristo, ¿no? Así que, como les digo, y como siempre se ha dicho, ¿no? Este es un pasaje que no es nuevo para nosotros. Así que, primero, quisiera ver de pronto si es que este versículo 13 tenemos en alguna otra versión que no sea la Reina Valera 1960. Quizá tienen por ahí, creo que nuestra hermana Lorita o Jime suelen manejar otras versiones, o algún otro hermano que tenga otra versión que no sea la Reina Valera 1960. Sería bueno que la podamos revisar, como para ver cómo dice. ¿Alguien por ahí de pronto con otra versión? Sí, 13. ¿De pronto por ahí? Tenemos aquí, a ver, leo. Por Ahora bien, cuando hubo venido a las partes de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Lo mismo. Ok, ¿Qué dicen los hombres que es del Hijo del Hombre? Ok. Podemos ver solo esa pregunta de pronto, si tenemos por ahí en otra versión. ¿Cómo dice esa preguntita? ¿Quién dice que soy yo? Yo tengo así mi hermano Josecito. Dice, cuando Yehoshua vino al territorio alrededor de Cesarea Filipos, les preguntó a sus talmidín, ¿quién dice la gente que es el Ben Adam? Ok, muy bien, Adam, ok. De pronto, ¿tenemos alguna otra versión por ahí? Los hombres que es del Hijo del Hombre. ¿Quién dicen los hombres que es del Hijo del Hombre? Así dice aquí. Sí, más bien dicho, creo que debí preguntar, ¿hay alguna versión que no diga eso o que diga algo diferente?
¿Hay alguno por ahí que nos diga eso? 15, 16, 13. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ah, ¿puedes leerlo de nuevo, por favor? Sí, la dice. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? El Hijo del Hombre. Ok. Entonces, no sé si nos dimos cuenta. En esa versión, más bien, ustedes saben que para este tema de analizar el Evangelio como todo, como cualquier texto bíblico, hay diferentes versiones de diferentes manuscritos y demás. Y resulta que este es un pasaje que está repetido en los 4 evangelios, ¿vale? Comencemos por ahí. Y resulta que si nosotros revisamos los paralelos en Marcos, en Lucas, no, en Juan no está, aparece en Marcos y en Lucas. Si revisamos así brevemente, se van a dar cuenta que ahí la pregunta no está en tercera persona. O sea, no es como que el Señor pregunta de sí mismo, ¿quién dicen los hombres del Hijo del Hombre? ¿Qué es del Hijo del Hombre? ¿Vale? Sino que preguntan directamente, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Sí? Eso dice en nuestras versiones seguramente, y se lo pueden corroborar ahí en Marcos y en Lucas, creo que algunos tienen las Lucas 8, 28. ¿Cómo dicen Lucas? Dice en 27, salieron Jesús los discípulos de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Que soy yo, ¿vale? ¿Y en Marcos? Esto dice Eso en es en Marcos. Ese es en Marcos, Esto es ¿vale? ¿Y en Lucas? 9:18. Dice así. A ver, ¿dónde estabas? ¿Dónde está? ¿Te vieron ahí? ¿En ¿Quién Marcos? dice la gente que soy yo? Igual. ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces, fíjense aquí porque esto es a lo que quiero ir, ¿vale? Nosotros sabemos que los 3 evangelios son los famosos denominados sinópticos, que básicamente se pueden entender como una ampliación de la ampliación, básicamente, ¿sí? Entonces, como que si Marcos fuera el original, Mateo va y amplía, y después de eso toma Lucas y amplía más todavía. Juan es un caso aparte. Entonces, por eso fíjense, y eso es lo que me llamó la atención de Mateo. Y es que en Mateo, como si a diferencia de lo que dice Marcos y Lucas, la pregunta aquí está planteada en términos de quién dicen que es el Hijo del Hombre, ¿vale? Y aquí viene un asunto, ¿sí? Y que me hizo pensar de varias maneras, porque, a ver, primero que esta es como la versión más generalizada, o sea, en Mateo, esta forma como le tenemos traducido es la forma más, digamos, generalizada en cuanto a los pergaminos que se han encontrado. Hay un cierto grupo de pergaminos que sí añaden esta partícula yo, es decir, como diría en esa versión que leyó mi papá, que diría algo así como, ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? ¿Vale? Pero no son todas, y al parecer la Reina Valera se guió por esta que es la regla general. Vale, ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque esta pregunta, si solo leyéramos Mateo, ¿qué entendemos por esta pregunta? ¿Vale? ¿Qué entendemos por esta pregunta? A ver, cambiemos un poco el contexto, a ver, pensemos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, alguien les pregunta, ¿quién dicen los hombres, o qué dicen, o quién dice, cómo dicen, quién dicen los hombres que es el presidente de la República? Les pregunto, por ejemplo. ¿Qué responderían ustedes si yo les pregunto, por ejemplo, quién dicen los hombres que es el presidente de la República del Ecuador? ¿Qué responderían ustedes? Es el hijo del señor fulano de tal. O dan el nombre, ¿no? Damos el nombre, en nuestro caso es Guillermo Lazo, etcétera, etcétera. Vale. Pero, por ejemplo, ya, entonces esa es la pregunta, ¿ok? ¿Quién dicen que es? Entonces, fíjense, aquí me dio una duda, me dio, digamos, una cuestión que tal vez Mateo intenta preguntar, o sea, más bien dicho, esta pregunta, en todo caso, lo que quiere hacer el Señor Jesús es como que indagar de los discípulos qué se escucha respecto de sí, ¿vale? Es como cuando alguien ya sabe qué se está diciendo ahí, qué se escucha por los corredores, como se dice. Entonces, como no es que no se sepa, sino como que dicen, ¿y qué se dice en los corredores? Entonces, ¿vale? Y aquí, por eso la respuesta, ¿no? Entonces dice, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas.
¿vale? Y él les dijo, ¿ustedes quién decís que soy yo? Ahí se les aclara. Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora viene el asunto. Porque esto, si bien, y los otros evangelios, parecería que dicen esto, como que Jesús estaría preguntando en tercera persona, ¿no? En tercera persona, es decir, ustedes que andan, por así decirlo, ¿no? Como contextualizándolo un poco, ustedes que están en contacto con la gente, ¿qué dice la gente, como le traducen, ¿no? ¿Qué dicen los hombres de quién es o sea, quién es el hijo del hombre? Es como si le estuviera preguntando no tanto de sí mismo, sino como que si estuviera preguntando respecto de una figura en particular. O sea, es como preguntarles, ¿qué dicen ellos qué dice la gente respecto de quién es el Mesías? ¿Vale? Y ahí más o menos pude entender que porque le responden, unos dicen que Juan el Bautista, ¿se entiende? O sea, es decir, unos dicen que el Mesías es Juan el Bautista, otros dicen que el Mesías es Elías, otros dicen que Jeremías o alguno de los profetas. ¿Vale? No sé si me hago entender aquí el contenido de la pregunta. No sé si me hago entender. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? ¿O estoy hablando en chino? Vuelva a decirlo, mi hermano Josucito, yo me distraje por un momento. Vale, ok. A ver, vale, entonces, a ver, la pregunta es, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿No es cierto? Entonces, tratemos de entender esta pregunta, ¿no es cierto? Y lo que normalmente, y así parece que lo entendieron los otros evangelios, es que esta pregunta es como que si Jesús estuviera preguntando a los discípulos que, según lo que ellos han escuchado, ¿qué se dice? O sea, ¿qué se dice en las calles, qué dicen los hombres respecto de quién es el Hijo del Hombre? Ahora, aquí esto de quién es el Hijo del Hombre se puede entender de dos maneras. Una, como decir, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo, el Hijo del Hombre? ¿Vale? O bien, ¿qué dice la gente respecto de quién va a ser el Mesías? O quién es el Mesías. ¿Vale? No sé si es que hasta ahí me hago Sí, entender. sí, 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 sí. ¿Ok? Son como Sí, dos formas de entender la pregunta. Es como si eres una pregunta ambigua. ¿Vale? así es. Entonces, por eso digo yo, se entendería por qué es que los apóstoles le preguntan, le responden, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, es decir, la respuesta estaría diciendo, a ver, la gente opina que el Mesías es Juan el Bautista, o que el Mesías es de Elías, o que el Mesías es de Jeremías, o alguno de los profetas. Esa es como entenderla de una manera. Luego la otra es más o menos entender como que si Jesús estuviera preguntando de sí mismo, ¿qué se dice la gente de él? ¿Qué dice la gente de él? ¿No? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Ok? Como dice los evangelios, ¿qué dice la gente de él? Y Ujú, ahí la pregunta, la respuesta sería la misma, obviamente, ¿no? Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es de Elías o Jeremías o alguno de los profetas, pero esto suena un poco raro, la verdad. Esto suena un poco raro porque la gente no tenía estas concepciones mucho como de reencarnación o de posesión, porque aquí se estaría hablando de algún tema de esos, porque Juan el Bautista, acordémonos que hace no mucho había muerto, entonces como para que la gente siga hablando de que reencarnó o alguna cosa, es medio complicado. Esto se escucha precisamente, y lo vimos en unos pasajes anteriores, respecto de los líderes. ¿Se acuerdan ustedes que le mandó a matar precisamente a Juan el Bautista, cuando escuchó las obras de Jesús, pensó que había reencarnado? ¿Se acuerdan? ujú, ujú. Ese es un pensamiento de los líderes, digamos, de los jerarcas de esa época, no tanto del pueblo. Entonces, por eso me sonó un poco raro que la gente hable así. O sea, que la gente piense o esté pensando en términos de reencarnación o alguna cosa. En todo caso, eso no es lo importante. Lo único que quería es como que podamos ver que esa pregunta se puede leer de dos formas. ¿Sí? Se puede leer de dos formas y no hay que hacernos mucho lío en eso. Ahora bien, lo que sí importa es que aquí se hace un contraste entre lo que el Señor, más bien dicho, aquí el Señor pide dos opiniones, ¿vale? Y aquí la opinión de quién pide, Los discípulos, pero respecto de quién. De lo que dicen los hombres. de lo Ok, que dicen de él, exacto. Y de quién más. De la gente. Vale, de la gente y de quién más. Sí. No, De sus discípulos. exacto, de la gente y de sus discípulos.
¿vale? Las preguntas son, ¿qué dice la gente de mí? Ujú. Y la otra es pregunta, ¿y qué dicen ustedes de mí? ¿Vale? Que son dos cosas distintas y creo que eso es lo importante de este pasaje y que se repite por esta precisa razón en los otros dos evangelios. Y es una cosa, y es algo que debemos entender, que como discípulos, y esto les está dando una pequeña clase ahí, y es que no se debe uno dejar llevar por lo que dice la gente, porque hay un principio que la masa, como hay un principio que va más o menos así, la persona sola es inteligente, pero el grupo no. La masa es más bien tonta, es irracional. El individuo solo es inteligente, en solito, pero la masa no. Y fíjense ustedes, pues, si hacen un pequeño análisis, pasa eso. Si ustedes van con un estudiante y le explican la cosa, entiende, pero si se habla a 500, ya es una cosa un poco complicada. ¿Me explico? Entonces, ese es el punto de partida, digamos. La masa como tal es un poco complicado. No se llega muy, digamos, el mensaje puede llegar desdibujado. A diferencia de cuando se trata con algo más chiquito, que ahí sí se puede tener esta certeza de que el mensaje está llegando bien. ¿Ok? Entonces aquí el Señor Jesús le está preguntando eso. ¿Qué dice la gente y qué opinan ustedes? Y es lo que, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa mucho, mucho, mucho en mi trabajo, porque eventualmente en mi trabajo tengo que estar tomando decisiones que afectan en pocas el futuro de varias personas. Y entonces, algunas veces hay casos complicados y yo voy donde los jefes y les digo, el caso está así. Y claro, les digo, esto puede dar muchas alternativas, tal, 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 y mi jefe es súper bueno, porque yo suele decir, bueno, todo eso está bien, pero ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina? Entonces, me llama mucho la atención porque es de esta forma de decir, la gente opina tal cosa, esto se dice así, esto se dice asado, lara, lara, lara. Bueno, está bonito todo lo que la gente dice, pero en últimas, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? Y eso es lo que les hace razonar aquí y les hace aterrizar a los discípulos. A ver, antes de seguir caminando y todo lo demás, lo que le estaría diciendo, Señor, ustedes deben estar conscientes que en la realidad, en el mundo, respecto de mí, se van a crear un montón de opiniones. ¿Y acaso no es así? Si hoy, por ejemplo, miren, ¿con cuántas opciones tenía la gente, los hombres, en esa época? Contemos. ¿Cuántas? Con el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Escoja ahí. Entonces, ahí podemos ver 4 formas de entenderle a Jesús que tenían los hombres. Si vamos ahora, hoy, en nuestros días, a preguntar quién es Jesús, vaya usted a saber qué dice la gente. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer este mismo ejercicio con nosotros. ¿Y qué les parece si participamos? Y yo les preguntando ahora, ¿no? Preguntándonos ahora, ¿qué dice la gente, qué dicen los hombres respecto de Jesús? Hoy en día, ¿Qué dice? ¿Qué se dice? igual. ¿Qué se dice? A ver. Dicen que era hombre, Ujú. que era mitad humano, mitad divino, Ajá, la 50, famosa unión hipostática, ¿no? y nosotros decimos que es Dios. Ajá. ¿Y qué más dice la gente? ¿Qué más se ha escuchado por ahí? ¿Qué más han escuchado Que es ustedes? un maestro, Que es un maestro, que es un que es un Que es filósofo, otro profeta más, que es es un otro profeta profeta más. más. Muy bien. ¿Qué más han escuchado? que nunca existió, Que nunca existió, Que aún no viene. que aún no viene. Ujú. ¿Ok? ¿Qué más hemos escuchado? Que fue un revolucionario. Exacto, también muy bien, que fue un revolucionario de la época. ¿Qué más hemos escuchado? Muchos también dicen que es el Hijo de Dios. Claro, algunos dicen que es el Hijo de Dios, que tenía algo de divino, Ujú. que alcanzó la divinidad, que es el Junior. Ujú. ¿no? Que es Junior, ¿no? Cuántas cosas no se dicen. Y así, ¿no? Otros dirán que existe un Jesús histórico, Ujú. ¿no? Que es posible, tal, que existe un Jesús divinizado, que es un maestro, que es un filósofo, un montón de cosas. Vale. Y ahora la pregunta que importa. Otros dirán que es hijo de la Virgen María. Claro que es hijo de la Virgen María, que es hijo de San José, que es cualquier otra cosa, ¿no? Podrán decir muchas cosas, que es el fundador del cristianismo, Que fue carpintero. que es el fundador del catolicismo, que es el fundador de X religiones, ¿no? En general. Pero en últimas,
es como que nos pone, y esto nos hace un montón de, fíjense, esta forma de razonamiento de qué dicen, pero qué dice usted, qué digo yo, es una forma de razonamiento que muy pocas veces se utiliza, porque esto nos permite igual ponernos en contexto, digamos. O sea, en el contexto en el que estamos, vamos a encontrar una desinformación fatal y tenemos que estar seguros de lo que cada uno de nosotros ha aprendido. Y ahí por eso la pregunta que les hace el Señor Jesús. Bueno, está muy bonito lo que dice la gente, pero en últimas, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Ya. Entonces, ahí, ¿cuál sería la respuesta? Y eso es una cosa bien importante. Y es una cosa que es bien importante, que parecería una cosa, digamos, obvia a nuestros días, ¿no? Y créanme, esto es una cosa que es súper importante, porque aún entre hermanos cristianos, entre hermanos creyentes, ya no les digo de raíces hebreas, o sea, creyentes en general, cristianos y todo lo demás, no se sabe muy bien y no se termina de saber quién es Cristo. ¿Vale? No se termina de saber quién es. O hay muchos que todavía dicen, sí, el Señor es mi Salvador. Algunos dicen, es que el Señor es mi amigo. O es que el Señor es mi Padre. O alguna cosa así. ¿Me explico? Y no es que no sea eso, pero es que a veces, no sé, pero es como que durante mucho tiempo no se logra ver al Señor como quien es realmente. Y esta frase de aquí por eso es tan potente, lo que dice el apóstol Pedro, es tan potente porque está resumido y trasciende a todo lo que nosotros podemos decir en base a nuestra experiencia. Porque lo que nosotros podemos decir ahorita, sí, sin más, como un mero ejercicio intelectual de, a ver, ¿y quién es para usted Cristo? Nos van a decir, es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, es mi Señor, así está bien. Pero eso en parte digamos, viene, en buena parte viene de la experiencia que hemos tenido, que no está mal. Pero lo que quiero decir es, esta respuesta que da aquí trasciende todo eso porque no está basada en algo que yo he podido deducir. ¿Me explico? ¿Por qué digo, por ejemplo, no, es que Jesús es mi amigo? Porque claro, la forma o la relación con la que es la que tengo con el Señor es más de amistad, por eso digo es mi amigo. Si yo le digo es mi Salvador, es porque seguramente estoy experimentando el perdón del Señor, etcétera. Vale, si yo digo es mi ayudador, lo mismo. Si yo digo, no, es que Él es mi rey, me explico. Entonces básicamente son deducciones. Son deducciones en función de cosas que nosotros estamos viendo, que no es tan mal, quiero decir, pero no es como que le dan en el clavo, ¿sí? Así que lo que aquí dice, fíjense, ¿no? Y cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, entiéndase en hebreo, tú eres Mashiach, tú eres el Mashiach, le diría. ¿Qué significa eso? El Hijo del Dios viviente, ¿vale? Esta pequeña frase trasciende todo lo que nosotros podemos decir, por la siguiente razón. Porque en esta pequeña frase está englobado todo lo que es Mashiach. Y si ustedes se dan cuenta, se acuerdan que todo el todo el libro de Mateo ha sido una tras otra, motivos, evidencias, reflexiones que nos han permitido corroborar, ratificar, incluso hasta demostrar con argumentos bíblicos y demás que Yehoshua es del Mesías, es el Mashiach, es el Mesías. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que, y si ustedes hacen memoria, casi que desde el primer momento del libro, ese es el objetivo de Mateo, decir que Jesús es el Mesías, es el Mesías y todo lo que significa Mesías, ¿vale? No sé si hasta ahí estamos. Y cuando él dice, tú eres el Mesías, ¿me explico? Y decir eso es un montón, ¿vale? Y por eso es que, por ejemplo, el judaísmo nunca va a entender y nunca va a aceptar, en buena parte, que Jesús sea el Mesías, porque ellos más o menos entienden a lo que va. Porque para la mayoría de nosotros, tal vez el Mesías suena a Salvador, suena a Redentor, y algo ahí. Pero no, decir Mesías es decir Dios mismo en persona. ¿Sí? Es lo que dice Colosenses, es la plenitud de Dios habitando aquí. ¿Vale? Eso es decir Mesías. Así que por esa cuestión que es, si ustedes se fijan, es mucho más abstracta, es mucho más amplia, es rica, es abundante, que está contenido en una palabra llamada Mashiach, ¿no es cierto? Y que una persona puede decir, tú eres Mashiach, es que eso no vino de una deducción personal. ¿Se entiende?
Y esta declaración, tú eres Mashiach, está diciendo, tú eres Dios aquí en persona. Tú eres el que va a dar su vida por nosotros. Tú eres el que hizo los cielos y la tierra. O sea, está diciendo todo. Está diciendo en otras palabras, tú eres Dios. O sea, en otras palabras, tú eres el Dios. Al que lo esperaba. Exacto, el que esperaban, el único que hay. ¿Vale? Ujú. Eres el Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro cuando aquí dice, Ataha Mashiach, le dirían. Tú eres el Mashiach. ¿Ok? Fíjense ustedes, no es cualquier afirmación así nomás. Es decir, sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No sé, para nosotros nos suena muy, muy romantizado. Pero cuando entendemos solamente lo que es Mashiach, entendemos que es Dios mismo aquí en persona. Y esta afirmación no se puede hacer si no es que es revelada por el Padre, es decir, por la plenitud de Dios. ¿Se entiende? Y por eso es que le dice más adelante, bienaventurado es Pedro, hijo de Jonás, ¿no? Entonces le dice, el Hijo del Dios viviente. Y ya sabemos que ya sabemos nosotros que cuando en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra hijo, no estamos pensando en el descendiente biológico, ¿no? En el que ha salido, en el hijo como tal, sino que es el portador. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? El portador del Dios viviente, del único Dios vivo, se diría así, del único Dios viviente, ¿vale? Es del Mashiach, el que porta al Dios viviente. Y eso es un montón de cosas. Y fíjense ustedes que si seguramente en otro contexto nos preguntamos, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué digo yo que es, que es Cristo, que es Mesías, que es del Jesús, que es Jesús? Vamos a decir cualquier cosa, me explico, o sea, vamos a decir un montón de otras cosas, pero no, tal vez no todos demos con esta afirmación así. ¿Sí me explico? ¿O no? Y si decimos y si se nos viene esta frase, bendito Dios. Pero tal vez no, y no es que estemos mal, sino que esta frase es precisamente la que en últimas, y es a la que se refiere, cuando en Romanos dicen, no, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Que Jesucristo es Adonai, que Jesús es Hashem, ¿vale? Entonces eres salvo tú y tu casa. ¿Se entiende? Por eso es tan importante esta confesión. Y es lo que Estevitan nos comentaba, ¿se acuerdan en la parashá el sábado pasado? Que nos hacía recuerdo de este versículo, que creo que también está en Romanos o en Corintios, ¿no? Que decía que nadie llama a Jesús Señor, si no es por el Espíritu. ¿Se entiende? Entonces, y esto de decir a Jesús Señor, no es Señor como en el sentido de amo o dueño, sino Señor en el sentido de las 4 letras, de Yud-He, Vav-He, Hashem, etc. ¿Sí? Entonces, nadie llama a Yehoshua, Elohim, Adonai, Hashem, si no es por el Espíritu. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que esta afirmación es tan poderosa. Es decir, esta es la afirmación que sella o que da, digamos así, la señal de que alguien ha sido salvo. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Hasta ahí. ¿Sí podemos verlo esto? Entonces, por eso es tan importante esto. Y por eso es que ningún científico, filólogo, teólogo, si no ha nacido de nuevo, no va a dar con la clave. Es decir, es como que si esto fuera la contraseña. ¿Vale? Es como más o menos como el Wi-Fi. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si incluso si alguien tuviera una red que tiene gigas de capacidad, pero no tiene la contraseña? ¿Qué pasa? No se conecta. ¿Y qué pasa si aún si tiene el teléfono más tecnológico, pero no tiene la clave? No sirve de nada. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la contraseña? Exacto, la contraseña para saber que somos salvos es que podemos entender más allá de confesar, que también es eso, ¿no? Es confesar y entender que Yehoshua es Mashiach, que es otra forma de decir Yehoshua es Hashem. ¿Se entiende? Entonces, por eso es una afirmación tan fuerte, tan profunda, que no viene del raciocinio humano, que no viene de una deducción humana, de una inferencia lógica, no viene de eso, no viene de una simple experiencia, no viene de eso, ¿sí? ¿Vale? Entonces dice, ¿no? Creo que aquí el Señor lo que está haciendo es confrontando a cada uno de sus discípulos, a más de lo que dicen la gente de ese tiempo, ¿no? Lo que está es, ¿y ustedes qué?
¿Y ustedes con quién se alinean? Entonces viene aquella declaración trascendental que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Es decir, tú eres el Dios mismo, el Dios revelado. Es que sobre esta declaración que uno lo siente profundamente, se basa realmente esa comunión con Dios. Por eso todo cristiano tiene que ser confrontado con esto de, bueno, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué es Jesús para mí? Si uno comienza a divagar y no sabe cómo definir, significa que todavía no ha entendido bien. Porque el corazón del evangelio es confesar que el Señor Jesús es el Dios mismo revelado y venido acá para salvar a los hombres. Esa viene a ser la columna vertebral de nuestra creencia en Dios. Eso es lo que nos determina. Por eso digo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, dice, así clarito. Entonces aquí les está confrontando a ellos. Bueno, ¿y qué es? Y es que cada uno de nosotros en un momento dado tenemos que responder esa pregunta. Si yo digo, ¿qué es Jesús para usted? Yo para mí, Jesús es el Dios revelado, es Él, es mi Salvador. Ya. Así le entiendo. Así le entiendo y así tenemos que entender. ¿Qué es el Señor Jesús o Mashiach, como querramos decirlo, para nosotros? ¿Qué es? No es bueno lo que dice el pensador tal, lo que dice el otro, lo que dice no. Porque los pensadores pueden estar equivocados, pero es que la salvación es personal y tiene que partir de una declaración, una confesión personal. Eso es muy importante y eso es la columna vertebral de nuestra vida cristiana. Así es, exacto. Entonces, fíjense ustedes, por eso es esto tan importante que cuando nosotros, incluso esto sirve, por ejemplo, si el Señor nos da la oportunidad de predicar a alguien, es importantísimo que podamos verificar esto y que no sea solamente como decir lágrimas de cocodrilo. Porque una persona que realmente se ha convertido al Señor, en ese momento es capaz de entender esto, aunque no sepa ni J de Génesis, ni nada, me explico. Pero una persona que realmente ha nacido de nuevo, ese momento entiende que Jesús es Dios. Algo pasa, algo pasa. Hace un tiempo nos pasó eso con una tía mía, que pudimos ver eso, y lo pude ver de cerca, que ese momento Dios le tocó, le salvó, digamos, en ese momento, y ella confesó, y ella no es digamos, no tenía una formación amplia ni nada, pero ese momento ella confesó y fue una cosa muy emotiva, que ella confiese ese rato y dije, sí, Señor, tú eres Dios, tú eres Dios, o sea, y era eso. Y esa es la llave, que como les digo, va más allá de todo conocimiento, de cuánto tiempo le invertamos, de cuántos idiomas hablemos. Va un tema de que Dios simplemente nos revela. Y ya está. Entonces, esto es una segunda cosa que era la que les quería compartir. A Mashiach no se le descubre. ¿Me explico? A Mashiach no es que solo está al alcance de altos filósofos y teólogos. Mashiach está al alcance de a él se revela. De a quien él se revela. ¿Vale? Y bendito Dios que hemos sido todos nosotros. Y si hemos escuchado y podemos decir con esta seguridad, digamos, con esa firmeza, decir, ¿no? Yehoshua, Atah HaMashiach, o si es que quieren en español, Jesús, tú eres el Dios. Tú eres el Dios, ¿vale? ¿Sí? Tú eres el Dios, no hay otro, tú eres Dios. Eso significa que hemos alcanzado la gracia, digamos, de ser hechos hijos suyos. ¿Sí? Pero si todavía, Dios quiera que no, pero si es que todavía nos cuesta, digamos, eso de, sí, pero es que alguna cosa habrá que revisar algunas cosas. Y por eso es que esta afirmación, como lo decía mi papi, es la columna vertebral, pero también es como que la base, ¿vale? Que es lo que dice aquí. Entonces, por eso le dicen el 17, no Mateo 16:17, que es en donde la Iglesia Católica se pierde, y el cristianismo también. ¿Sí? Entonces dice, y buena parte de algunos hermanos, porque no suelen, digamos, no se saborea muy bien esto de qué es Mashiach, porque vale la pena decir, para nosotros, o seguramente para el cristiano, en general, no por otra cosa, sino porque no se ha explicado, no se ha exprimido mucho estos conceptos, o si se los conoce, no se los aprovecha mucho, ¿no es cierto? Es que para los cristianos, o para nosotros incluso hace un tiempo, decir la palabra Cristo no significaba mucho.
¿O sí? Y es tan sencillo, y yo he hecho este ejercicio en algunos lados a los que Dios me ha permitido ir. Se les pregunta, bueno, a todo esto, ¿qué significa Cristo? ¿Qué es Cristo? De toda la gente, un 10% exagerado ha sabido contestar algo, ¿sí? Y de lo que suele decir es, bueno, Cristo es el ungido. Y ya, el ungido. Y, o sea, pero ¿y qué gano con saber que Cristo significa el ungido? ¿Qué gano con eso? ¿Qué es eso? Más allá de eso, no hay. Y de ahí más se van por el lado como que religioso, digamos, teológico del tema de, no, Cristo es la figura que iba a redimir a todo el pueblo. Y ya. Pero se le ve como que un junior. O sea, lo que quiero decir es que para nosotros, incluso para la mente católica, incluso para buena parte de la mente cristiana, decir Cristo, que de ahí venimos los cristianos, la palabra, ¿no? O sea, la palabra decir Cristo es como un menor. ¿Me explico? Es como que está el Padre, es como que está el Padre y Cristo, ¿no? Y no es así, es lo que quiero decir. O sea, hay que sacarnos de esa idea de ahí. Porque decir Cristo, decir Mashiach o decir el Mesías, como quiera que lo digamos, es más allá de la palabra que utilicemos, es comprender que detrás de decir Cristo, Mashiach, Mesías, es comprender que eso significa Dios mismo aquí en persona. La plenitud de la deidad habitando en un cuerpo. ¿Sí se entiende? Eso es entender que es Cristo. Y cuando entendemos que Él es Jesucristo, en hebreo, Yehoshua HaMashiach, ¿no? Es entender que Jesús es el Mesías. Y es la llave, y es lo que está, y es lo que funda, lo que está abajo, sosteniendo todo lo que se llama iglesia. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que es importante, y me tomo unos minutitos para recalcar esto. No sea que a estas alturas del partido, cuando digamos Cristo, nosotros pensemos todavía en un menor. Si se quiere, Mashiach es otro nombre del mismísimo Dios. ¿Sí? Entonces, cuando oramos, podemos decir tranquilamente, Mashiach nuestro, o sea, Dios nuestro. ¿Me explico? Porque cuesta un poco al inicio sacarse esta concepción que ha estado metida por años. Porque ya les digo, cuando se piensa en Cristo, incluso en raíces hebreas, cuando se piensa en Mashiach, se piensa en alguien chiquito, en alguien menor. Y no es así. Es lo que quiero decir. Y no es así. Cuando pensemos en Mashiach, cuando pensemos en Cristo, en el Mesías, no pensemos en alguien muy especial, pero como que limitado a este mundo. No, tenemos que pensar en el mismísimo Dios aquí en tierra, que es su mayor obra. ¿Sí? A eso es a lo que voy. Entonces, por eso es que el Señor le dice, bienaventurado, o sea, felicidad hay por ti. Felicidad hay por ti, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre. Es decir, esto no viene de esta creación, esto no es de experiencia tuya, esto no es deducción lógica tuya. Esto te lo reveló mi Padre, es decir, la plenitud de la deidad que está en los cielos. ¿Se entiende? Sí, es como que si imaginemos, es como que si el Wi-Fi mismo escogiera a quién da la clave y a quién no. Algo así. Entonces, como que dijera, ¿cómo es que te conectaste? Claro, es que el Wi-Fi te escogió y te dio la clave. Algo así. ¿Sí? Y dice, y yo también digo que tú eres Pedro, y aquí es donde muchos se pierden, ¿no? Y claro que es verdad, y aquí hay una cosa, que a veces a veces se piensa que la Biblia es apenas, los evangelios son como históricos, ¿no? Que cuentan la historia de Jesús, que cuentan la vida de Jesús. Pero hay partes de la Biblia que tienen muchas figuras literarias. Y hay un tipo de paralelismo, esto es un tipo de paralelismo, en donde una misma frase sirve de dos formas, sirve como fin de una y como comienzo de otra, ¿vale? O se puede entender de dos maneras, ¿vale? Entonces dice, este 18, ¿sí? Este versículo 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro. ¿A quién le está diciendo? Pregunto, ¿a quién le está diciendo esto? ¿A quién? Al Simón, ¿cierto? Y ahí es cuando le cambia el nombre. Efectivamente le cambia el nombre ahí. Dice, y yo te digo que tú eres Pedro. Pero esa misma Pedro es un juego de palabras, porque Petros, ustedes saben, ¿no? Petros en griego es piedra. De ahí viene petróleo, por ejemplo. Que petróleo es petros y óleo, o sea, aceite de piedra. ¿Vale? Eso es lo que significa, ¿vale? Petróleo. Entonces, Petro, viene de Petra, que es piedra. ¿Sí? Ejemplo, petróleo. Que ahí está, aceite de piedra.
¿vale? Entonces, fíjense, tú eres Pedro. Obvio que le está hablando al Pedro, pero lo que no saben es que también esta palabra Pedro juega un juego de palabras, hace un juego de palabras con la palabra piedra. Entonces dice, y sobre esta Petra, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. ¿Vale? Edificaré mi iglesia. Y aquí viene el asunto, que también es un tema de controversia, en cambio, para los hermanos cristianos, porque como aquí aparece en futuro, entonces dicen, bueno, aquí recién va a fundar la iglesia, antes no había. La iglesia católica. Claro, la iglesia, y ahí vayan a preguntar qué iglesia, ¿no? Porque cada cual dirá que es la propia. Entonces, no. Aquí lo que debemos de entender es que sobre esa afirmación, sobre esa piedra, que como ustedes ven es lo que sostiene a todo, eso es lo que sostiene a todo lo que llama iglesia. En virtud de que Yehoshua, de que Jesús es el Mesías, que es Dios mismo en persona. ¿Sí? Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él, contra ella. Y las puertas del Hades, más allá de imaginarnos el infierno o cualquier cosa, de manera sencilla son todas las potestades. Porque acordémonos que las puertas en el pensamiento bíblico, en el pensamiento antiguo, era una referencia a las autoridades. Acuérdense que, por ejemplo, Lot se sentaba a la puerta y a juzgar. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, este tema de la ley del levirato, de cuando el cuñado tenía que casarse con la viuda? ¿Se acuerdan ustedes? Y eso se tenía que ir a los ancianos que estaban en la puerta. Entonces, las puertas de una ciudad es sinónimo de las autoridades. Entonces, cuando dice las puertas del Hades, entiéndase las puertas no del infierno ni tal. O sea, las puertas del Hades son otra cosa que la muerte. La muerte no prevalecerá con estos. ¿Vale? La muerte, las potestades, todo lo demás. ¿Sí? Se no prevalecerán contra ella. Y ahí le dice, ¿a quién le sigue hablando aquí? Porque dice, a ti te daré las llaves, y de aquí viene esa interpretación muy infantil de que entonces Pedro está ahí con una llavecita decidiendo quién entra y quién no entra al cielo. Y se hacen todo un montón de chistes y todo al respecto, ¿no? De San Pedro. Entonces, no. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Porque dice, sobre esta Petra edificaré mi iglesia, o estoy edificando mi iglesia, y le dice, y a ti, a la iglesia, le daré la llave, ¿no es cierto?, del reino de los cielos. Y aquí viene un asunto. ¿Qué significa esto de tener la llave del reino de los cielos? No sé si nos hemos puesto a pensar en eso. ¿Qué nos imaginamos con esto de a ti te daré la llave del reino de los cielos? Autoridad. A ver, ¿qué hemos pensado? ¿Qué se nos imagina? Ya, descartemos lo que no. Descartemos que literalmente es una llave, ¿no? Que abre una puerta del reino de los cielos. Descartemos que es eso. Por ahí comenzamos. Además de eso, una vez descartado eso, ¿qué nos imaginamos cuando se dice esto? La llave del reino de los cielos. Que hay una puerta. ¿Y qué? Ok, que hay una puerta. Y que está Tal, cerrada. Y que está cerrada. Requiere de una llave para abrir. Ok, una puerta y tal. Ok, hermano Mónica. tal vez sea la revelación de su palabra, el discernimiento de la Torá. Ok, ahora vamos con una pregunta más práctica. ¿Para qué sirve una llave? Para abrir ¿Qué cosa? una puerta. Para Y abrir pregunta. una cerradura. Eso. Para abrir una cerradura que está en Exacto. una puerta. Exacto. Para abrir y para cerrar, ¿no? Para abrir y para cerrar. Entonces, fíjense ustedes, la piedra es la llave. Más bien dicho, ¿sí? La piedra, es decir, la confesión es la llave. Sí, si nos damos cuenta. Y por eso se entiende que dice a ti, ¿no? A la iglesia, que tiene la llave, es quien puede atar, y es lo que dice, ¿no? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Y a qué se refiere esto? Esto es una palabra que se me vino mucho a propósito de unas porciones anteriores de Levítico, que ustedes se acuerdan, que cuando Moisés les está hablando, dice, ustedes todos los que se pegaron al Señor, todos los que están atados o amarrados, los que están pegados al Señor, están vivos hoy. ¿Se acuerdan ustedes de esa porción? Creo que está en Baejanán. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de por ahí? Ese versículo que dice, y todos ustedes los que se pegaron al Señor están vivos hoy. ¿Se acuerdan ustedes? Está en Deuteronomio. Pero creo que no le traducen así. Creo que le traducen algo así como que
todos los que siguieron al Señor están vivos hoy, alguna cosa así. ¿Sí? Pero está en Deuteronomio y hace unas pocas para short nomás lo pasamos por ahí. ¿Vale? Entonces, ¿a qué quiero decir esto? Punto 1. La llave es la confesión. Es esto de tú eres Mashiach. ¿Vale? Esa es la llave. Y la llave, el que tenga la llave, hace que lo que se ate aquí en la, que dice, y todo lo que ates en la tierra, se ate en el cielo. Entiendas, todo aquel que tenga la llave o todo aquel que tenga eso tiene la facultad, digamos, de atar algo aquí que se ata en el cielo. ¿Sí? Y tiene la facultad de desatar algo aquí y que se desate en el cielo. No sé si vamos haciendo ahí. Pensemos, ¿qué es algo que se ata aquí y que se puede atar en el cielo o que se desata aquí y se desata allá? ¿Qué es? A ver. El conocimiento. ¿Y cómo le hago eso el conocimiento? Adquiriendo de su palabra. Ya, ¿y cómo? Bueno, Creyendo. creo que no va por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Pensemos en términos muy prácticos. ¿Qué, más bien dicho, en términos generales? ¿Qué es algo que pasando aquí pasa inmediatamente allá? Cuando alguien se convierte. Ahí. Cuando alguien, o sea, la llave es darle la palabra a alguien para que esa persona que entiende y lo que vulgarmente llamamos, o está quizá mal expresado, que aceptó a Cristo, por decir algo, ¿no? Que así se lo llama vulgarmente. Aceptó a Cristo. Dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta, dice. Entonces, ese momento pasan varias cosas. Que si se arrepiente, él ya pasó de ser condenado a ser salvo. Dejó de ser el pueblo impío pagano a ser parte del pueblo de Dios. Dejó de estar escrito, por así decirlo, en el libro de condenación y pasa al libro de vida. Exacto. Y ya no está en él el espíritu del mundo pagano, está el Espíritu Santo, que son las arras, como nos dice Pablo en Efesios. Entonces, este hecho que uno puede decir así, aceptó a Cristo, ¿no? O el Señor Jesús le aceptó a él, ya, se arrepintió, se convirtió, en ese instante pasan varias cosas. ¿Y cuál es el desencadenante que provoca todo esto? Es la palabra de Dios revelada a la persona que acepta que Jesús es el Mesías, es el Dios revelado, el Salvador del mundo. Exactamente. Muy bien, a eso íbamos. Pues fíjense ustedes, ahora se entiende por qué estos dichos del Señor Jesús no tienen que entenderse literalmente, de que le estaba dando ese ratito así, no. Ven, Pedrito, vos vas a tener una llavecita que vas a permitir entrar el que se salva y el que no se salva, ¿no? Y que a veces así se entendió por muchos siglos. Y no. Fíjense ustedes que el lenguaje que está utilizando el Señor Jesús durante todo este texto de Mateo no ha sido tan fácil de entender y que a veces dice un montón de cosas ahí mismo. Entonces, primero, recapitulemos. La frase es, tú eres Mashiach. Tú eres el Mashiach, tú eres Dios. Vale. Segundo, le dice, esta es la piedra sobre la que yo voy a edificar mi iglesia. ¿Ok? Ahora, la pregunta más bien para, digamos, para decirlo. Esto de que lo que desates en la tierra, o lo que ates en la tierra se ata o se desata en el cielo, es lo mismo que decir voy a edificar mi iglesia. Es decir, con la frase es lo que funda la iglesia, lo que está abajo, lo que sostiene todo el edificio. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo se puede decir lo mismo de otra manera? Imagínate que no es una piedra, imagínate que es una llave. Y con la llave se puede dejar entrar en el cielo o no. ¿Se entiende? Y todos los que sean atados aquí en la tierra son atados allá. Y todos los que son desatados aquí son desatados allá. No sé si se entiende. Cuando una iglesia es fiel al Señor, Dios respalda todas las acciones que haga la iglesia. Entre ellas está difundir el evangelio, poner al alcance de la gente, que es la base principal, ¿no? Lo que tiene que hacer una iglesia es comenzar por allí.
Y si la iglesia es fiel y proclama la palabra del Señor, como está escrita, está accionando la llave para permitir que las personas puedan entrar en el reino de Dios. Y ese hecho es respaldado por Dios. Muchas veces uno con el testimonio, por eso es muy importante esto, ¿no? A veces uno no puede hablar del evangelio, no habla, pero con los hechos se gana a la gente. O a veces uno puede hablar y con la palabra le gana a la gente. Desde luego con la influencia del Espíritu Santo, ¿no? No con todo lo que las capacidades que un humano como uno puede tener, sino con la del Señor. Por eso es tan importantísimo que nosotros demos un buen testimonio, porque la gente, más allá de las palabras bonitas que hablemos, ve nuestra vida. Y con la vida he tenido pero tantísimas así experiencias de gente que dice, vea, ese señor, ese es un hombre de bien. Y por él yo conocí al evangelio. Sí. Bien dicen otros, yo no me hago evangélico, jamás, dice. Porque vean lo que son. Sí, aunque no va por ese lado. Ya, pero dijo, muchas veces uno por testimonio puede cerrar o abrir. Sí, es verdad, pero no va por ese lado. Porque lo que quiero decir aquí, lo que está hablando es respecto de a ver, pensemos en este término. A ver, si yo les dijera, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? La fe en Cristo. Ya, la fe en Cristo. Pero en este término, en el contexto de aquí de Mateo 16, del 13 al 20, ¿cuál es el fundamento? La confesión. La confesión. Ahora si yo les pregunto, ¿cuál es la llave? La confesión. Ya, La confesión. exacto, ya nos dimos cuenta. Ya, en el contexto aquí de Mateo, el contexto de este Mateo 10 al 20, del 13 al 20. Otra vez, si yo les pregunto, en este contexto, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? La confesión. ¿Cuál es la llave? La confesión. Vale. Entonces ahora entendemos que en función de la confesión es que eso sostiene todo lo que se llama iglesia. ¿Ok? Y en función de la confesión se ata o se desata en la tierra y pasa lo mismo en el cielo. ¿Se entiende? ¿Sí quedó más claro ahí? ¿Sí? Para que no pensemos esto de lo que antes aquí todo más. En otras palabras, la llavecita, que es la confesión, es lo que abre las puertas para que alguien pueda entrar o no al cielo. Eso es atar y desatar. Eso es atar y desatar. Ah. Es decir, es literalmente como que, imagínense una cosecha. ¿Vale? Entonces, los que tienen la llave son los que son recogidos. Y los que no, pues los que no. Se quedaron. Ya, así de sencillo. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, la piedra es la confesión. En este contexto, la llave es la confesión. El que tiene la confesión está edificado, está fundamentado en la iglesia, está formando parte de la iglesia. El que tiene la llave está formando parte de la iglesia. El que no tiene la llave, no. Así de sencillo. ¿Ya? Creo que hermana Mónica estaba queriendo comentar algo. Sí, Josué. Bueno, en lo que es la iglesia evangélica siempre han dicho que, o sea, se han ido a lo que es material, ¿no? Tú puedes atar y desatar cosas, pedir cosas y ata bendición, desata bendición y ata maldición y todas esas cosas. O sea, no tienen nada que ver con lo que ahorita tú nos estás diciendo. Claro, el asunto ahí es que por lo general se suele partir de esto, de lo que cada cual entiende. Me explico. Y a veces también una cosa que también no es muy beneficiosa cuando se abusa de este recurso, es entender algo a partir de versículos independientes. ¿Vale? Cuando se hace una enseñanza a partir de eso y solamente de eso por mucho tiempo es perjudicial. ¿Sí? Y de eso, lastimosamente, es lo que, digamos, deviene por así decirlo, muchas malas, digamos, una educación no tan buena de parte de buena parte de los cristianos como la tuvimos nosotros. Porque durante mucho tiempo estuvimos aprendiendo a partir de versiculitos saltados, que no está mal. De hecho, es una forma muy compleja de hacerlo. Pero cuando se tiene estudios o cuando se vive solamente de eso, es complicado. Es lo mismo que ir a un buffet, me explico.
O sea, ¿es malo o bueno ir a un buffet? Es muy bueno, pero ¿cuándo? Ya, cuando voy de vez en cuando. Pero ahora imagínense ustedes ir todos los días a un buffet y comer poquito, 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 poquito de todo. ¿Se termina uno nutriendo? No. A diferencia de si es que uno come de diferente manera, con un régimen más o menos establecido, sabiendo cuánto de carbohidratos, cuánto de proteína, cuánto de cada cosa uno tiene que comer. ¿Me explico? Entonces, cuando a veces en la iglesia cristiana, porque así se ha aprendido y que se puede hacer, ¿no es cierto? Se ha diseñado la enseñanza a partir de estudios temáticos, mayormente. Entonces, se enseña a pensar a las personas así, que es tan fácil como coger una concordancia, es como el pensamiento de concordancia. Entonces busco todas las palabras, todos los versículos donde aparezca tal palabra y en torno a eso hago una enseñanza. Y cuando se enseña a pensar a los hermanos solamente así, se puede generar en este tipo de cosas, que como les digo, no es malo, pero cuando se tiene solo eso, termina siendo perjudicial. ¿Cuál es otra forma de complementar eso? Pues leyendo el contexto. Como decía el hermano Gerardo, ¿se acuerdan del doctorado el anterior sábado? El contexto. El contexto ayuda un montón. Entonces, cuando aquí entendemos esto de atarás y desatarás en el contexto de la confesión que Dios le revela a Pedro, se entiende de manera diferente. Entonces, en el versículo 18 deberíamos entender así. Y yo también les digo que tú eres Pedro y sobre esta confesión. Esa, claro, sobre esta confesión, Esta muy bien, confesión. muy bien. Sobre esta roca, que es la confesión, edificaré mi iglesia. ¿Sí? Entonces, fíjense. Es que la confesión de la iglesia es precisamente Es que eso. el Mesías Es es eso. el Salvador del mundo. Es eso, Esa es la base. Si una iglesia, cualquiera que sea, tiene otro tipo de enseñanza y se sale de esto, entonces allí Ya no hay. ya no hay nada que hacer. Será cualquier cosa menos una iglesia del Señor. Exactamente. Entonces, y esto tiene mucho, si ustedes conectan con lo que vimos la anterior semana, ¿no es cierto? Esto también vendría siendo una suerte de levadura de los fariseos y de los saduceos, porque ellos no confesaban precisamente esto, Eso, así es. si nos damos cuenta. Entonces, fíjense ustedes, como por eso les decía, todo el capítulo 16 y más o menos de lo que vamos viendo, y si ustedes han sido bastante atentos, seguramente me darán la razón. Los capítulos de Mateo creo que han sido muy bien divididos por las temáticas, porque a partir de cada capítulo es como que se habla de un mismo tema de diferentes formas. Ataca un mismo tema, pero de muchas formas. Una a través del, en este caso, ¿qué he dicho? La señal de Jonás. Otra, la levadura de los fariseos. Otra, la confesión de Pedro. Otra, la piedra. Otra, la llave. Entonces, habla de lo mismo de diferentes maneras. ¿Y esto qué es? Y como, y más o menos, por así decirlo, Mateo no es otra cosa que un curso intensivo de cómo Jesús es Mashiach. ¿Ya? Que va a decir esa tesis de diferente manera desde el versículo 1 de Mateo hasta el último. Va a repetir eso una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Sí? Entonces, claro, como decía la hermana Mónica, cuando no se tiene esta perspectiva del libro, por la razón que sea, ¿no es cierto? Y yo llego a este versículo muy alegre y digo, mira, aquí dice que yo tengo la potestad de atar y desatar. Entonces, claro, y no entiendo lo que significa eso, entonces voy a decir lo que buenamente entiendo. Y por eso es un poco peligroso que cualquier persona así nomás digamos, se aventure a querer interpretar así o, digamos, estudiar y aprender así nomás la Biblia. No es tan beneficioso. No es tan sencillo, quiero decir, porque se puede terminar en estas cosas de, como aquí dice que yo puedo atar y desatar, entonces yo voy atando y desatando lo que... Entonces, no, bueno, se terminaría en muchas cosas un poco complicadas. Herejías. Sí, por no decir herejías, pecados, todo, pero al menos en cosas que son muy, que no cuadran, ¿ya? Cosas que son medias desatinadas, por decirlo menos. ¿Ya? Entonces, claro, de esto se terminan, digamos, muchas personas terminaron diciendo el tema de, claro, entonces, como decía la hermana Mónica, ¿no? Desata, ata la bendición o desata lo que, y átale, y se van por los lados, y claro, y lo complicado de esto es que, claro, como entendieron solamente el versículo, resulta que después toda la doctrina se basa en virtud de ese versículo, y a donde quiera que van atando y desatando, sin saber muy bien de qué se refiere. Y por lo general, por ejemplo, a eso es a lo que les refería al inicio, ¿sí? Y por eso es tan importante la pregunta. A todos los hermanos, incluso a nosotros mismos, es que preguntarnos esto de quién es Jesús para nosotros
es tan importante porque eso nos libera y nos depura de todas estas cosas que podamos tener. ¿Vale? Porque si yo sé que Jesús es Dios, eso no es concordante con andar atando y desatando así a lo que a mí me parezca o como sea que alguien haya enseñado, ¿no? Porque esa forma de entender la Biblia no es concordante con Señor, tú eres Dios. No es concordante. Por eso es que cuando nos preguntamos de nuevo, ¿quién es Jesús para nosotros? Y si la respuesta es, no, Jesús es alguien que enseña a atar y desatar así. Es una cosa un poco complicada. ¿Vale? Y es lo mismo, si nos preguntamos y nos dicen, por ejemplo, que aquí hay una ola muy fuerte, ¿no? Todavía de personas que cuando se les dice, ¿quién es Jesús para ti? Y pueden responder del tipo, no, Él es el que me bendice, en el sentido de, me da cosas, entonces ya se sabe que esa persona no ha entendido lo que es tener la llave, por cualquier razón, ¿sí? Entonces hay que, como muy bien lo dice la hermana Mónica, y mayormente creo que de eso van estos estudios, ¿no? De ir depurando, de ir refinando muchos pensamientos que podamos haber tenido, como este que es muy fuerte, que decía que Mashiach es esto, es Dios, y es el que funda la iglesia, ¿sí? No porque en ese momento recién lo haya hecho, sino porque Él es el que estuvo sosteniendo desde siempre. En Él se sostiene todo. Si quitamos a Mashiach, se cae todo. Si quitamos de esta confesión, se cae todo. ¿Sí? Entonces, y fíjense ustedes, ¿sí? Al final de esta porción, para ir terminando, ¿no es cierto? En el versículo 20 dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Entonces, fíjense, esta es la conclusión de todo. Y les mandó diciéndoles, ustedes hasta ahorita no tienen todavía la competencia suficiente para ir a predicar esto. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto antes también? Que les dijo, ustedes ya entendieron, o por lo menos tienen esta idea, pero todavía no están capacitados para. Porque esto es una cosa también, que a veces nos falta todavía como cristianos, digamos, ¿sí? Que a veces, y quiero decir, con esto nos evitamos un montón de errores de novatos. Y es esto. ¿Por qué? Preguntémonos, ¿por qué el Señor aquí les dice, ustedes ahorita escucharon esto, entendieron, o más o menos, al menos escucharon, pero no lo digan? ¿Por qué creen que les dice eso? Todavía no estaban preparados para hacer, todavía no había venido el Espíritu Santo para que entonces les capacite para hacer. Exacto, no estaban capacitados. Ahí vamos. Perdón, Ajá. porque en Hechos, ¿no? 1:8, ahí les manda. Pero ellos ya querían saber todo y todo, salir. Espérate un rato. Esperen, dice ustedes, hasta que venga el Espíritu Santo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Es que sin el poder del Ruach o Espíritu Santo, como lo llamemos, no se puede confesar al Señor Jesucristo como el Dios revelado. Entonces, este es el punto de partida. Sí, pero exacto, eso es el punto de partida. Es el punto de partida, ¿vale? Es como, por ejemplo, todos hemos pasado por escuela, colegio y tal vez universidad, ¿cierto? En las universidades especialmente porque depende de lo que aprendamos ahí para al final desenvolvernos en la vida. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si es que un estudiante de medicina ha aprendido algo, pero ¿qué pueden hacer? Ellos con lo que aprendieron en la clase ya pueden salir a recetar a la gente. No. Es una forma de decir, ustedes han aprendido esto, pero cállense. Todavía no. Todavía no. Párense al lado de un médico. Exacto, espérense un ratito. O sea, a ese sentido es, porque si no a veces choca mucho, y esto les digo, es algo que choca mucho con nuestra naturaleza evangelística, ¿no? Que choca un poco con digamos, con nuestra ingenuidad evangelística, quiero decir, en el sentido de que a veces aprendemos algo y queremos enseguidita ir a. Y esto yo lo he visto en un montón de cosas y seguramente tal vez nos ha pasado, me ha pasado a mí y lo he visto en mucha gente, que a veces escucha algo y le parece maravilloso, lo más asombroso que he visto en su vida, pero por cuanto no lo profundizó muy bien, al momento de repetirlo, y como no le entendió muy bien, no puede hacerlo bien y más bien queda mal. Entonces, por eso es bueno que cuando hayamos aprendido algo que es, ¡pum!, nos abrió los ojos, ¿no? Y nos cambió la vida, digamos, nos hace ver la vida de otro color, lo mejor es callarse. En el sentido de, vaya y aprenda bien. Ahorita apenas abrió los ojos.
¿sí? Entonces ahorita apenas aprendió es como por ejemplo, eso me pasó a mí en el colegio, por ejemplo, cuando de pronto ustedes han visto las calculadoras científicas, ¿no? Que tienen un montón de botones, que un montón de cosas, y claro, en el colegio yo tenía una y me servía para sumar, restar, multiplicar y dividir. Hasta que alguien me dijo, pero mira, aplaste esta función tal, 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 y ya estás haciendo un montón de cosas más y ya no tienes que tal. Claro, me abrió los ojos, pero con esa pequeña cosa nada más me invitó a saber que esa cosita hace un montón más de funciones, tiene un montón más de funciones. Y no con eso yo me voy a convertir un experto en manejar esa cosa. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Por eso es que el Señor les manda a decir, ¿entendieron? Bueno, al menos escucharon, les pareció maravilloso. Cállense. Falta. O sea, siga aprendiendo. Y eso es algo que, créanme, nos falta un montón a todos nosotros aprender esto. Y es una buena cosa. Y más o menos es una buena regla general. Cuando cualquiera de nosotros haya aprendido algo que es mega maravilloso, espérese un ratito, déjelo que madure, mastíquelo, amplíelo, pregunte y todo más. Y cuando después haya pasado el tiempo, ahí sí vaya y comente. Porque si no, va a ser del tipo, ni sabías. Cristo ha sabido significar Mashiach en hebreo, que es lo que a muchas personas les pasó, ¿no? Es que hermano, y mi papá me contaba, ¿no? Que había un hermano muy entusiasta, y dijo, es que hermano, no ha sido decir Espíritu Santo, ha sido decir Ruach HaKodesh. Bueno, ¿y qué significa Ruach HaKodesh? Espíritu Santo. Entonces, claro, se llenan mucho de emoción y todo lo demás, pero fundamento, digamos, escritura no hay. Entonces, si bien una persona, y es lo que, por ejemplo, se recomienda esto con una persona que recién ha confesado, la confesión es eso, es la llave que recién le abre la puerta para un montón de cosas. Es del fundamento, es del cimiento, recién ha acabado cimientos. ¿Qué toca hacer de ahí? Construir. Ya, es lo mismo. Entonces es como que si me dan la llave, ya tengo la llave y me quedo feliz, abra la puerta y te toca todavía un camino que recorrer. Me dan el fundamento, me dan el cimiento de mi casa y ya me quedo feliz. No, pues, si me dan el cimiento significa que de ahí toca construir. Entonces es lo mismo. Aquí el Señor les dijo, esta es la llave, este es el fundamento, pero aquí les toca todavía recorrer un poquito más para que puedan ver después ya la casa construida o por lo menos el camino que abría esa llave. Es a eso. Entonces por eso el Señor les dice, cállense. Y eso es una muy buena enseñanza para todos nosotros. Que como les digo, cuando especialmente aprendemos estas cosas que son como chicas, muy reveladoras, casi me trabo, muy reveladoras, ¿no es cierto? Es mejor masticarlos un poquito, y después de que se haya masticado y se haya profundizado mejor, entonces se cuenta. Entonces se cuenta porque se va a dar con mucho más conocimiento, a menos, claro está, que sea alguna palabra profética, alguna cosa así, que entonces sí sería un error callarse, ¿no? Pero si fuera de este tipo de personas, digamos de personas, este tipo de cosas que normalmente se suele escuchar en estudios, en ese tipo de cosas que alguien lo dijo, porque esto más o menos el esquema va así. Cuando hayamos escuchado algo de alguien, que alguien lo dijo y nos pareció maravilloso, debemos saber que al menos si es una persona seria, esa persona estudió, lo remasticó, lo profundizó y lo dijo de la manera que nosotros pudimos entender. Y no va a generar el mismo efecto que nosotros cogiendo eso masticadito y lo repetir así sin más. Es decir, hay que entenderla. Hay que darse un tempito para entender. Hay que entender y más que todo, vivirla. Porque muchas veces uno puede transformarse en un repetidor de lo que me han dicho. Me han dicho maravillas. Y yo voy y enseguida, o sea, las cosas de Dios no se manejan sobre la base de las emociones, sino del impulso que el Espíritu Santo nos da. Cuando Él puede coger a un tiernito, como puede coger a una persona que hace muchos años en el Evangelio. Pero cuando uno aprende o conoce a Dios, no digamos que fácil, pero es tan manifiesto, inmediato, que uno sabe cuando Dios le está utilizando a uno. ¿No? Entonces uno no tiene que, me emociona, como una vez un muchacho vino y me dijo, vea pastor, yo ahorita siento que debo votar al colegio y debo irme a predicar, quiero predicar. Así vino. Le dije, no, así no es la cosa. Vaya usted a sus clases, estudie. ¿De qué curso está? En sexto curso. Termine sus estudios. No, pues que quiero ir a predicar, quiero ir a hacer esto, quiero ir a hacer el otro.
No, no lo hagan. Porque después va a venir arrepentido y efectivo. Hace años, perdón, hermanos queridos, pero hace muchos años, un gran pastor de aquí que hasta ahora vive, de esos pastores viejos que ya todos han muerto, pero él está vivo todavía, él cogió un montón de jóvenes y los mandó. Así les pagó el pasaje y se fueron a diferentes partes. No pasó mucho tiempo, varios de ellos regresaron, porque se sintieron frustrados, no estaban para eso. Entonces, aquello de hacer las cosas por emoción es una puerta al fracaso. Uno tiene que hacer las cosas una vez que los ha masticado, ha trabajado, ha pensado, lo ha vivido. Uno le conoce a Dios y sabe cuándo Dios le está hablando a uno, cuándo Dios le está instando a uno a hacer. Entonces, si Pablo se fue a pensar, a estudiar, diríamos, 14 años en Arabia, como dice él, entonces no es que cojo ya ahora, conocí algo y salgo corriendo por ahí. No. Mastíquelo, vívalo, experiméntelo. Entonces va a hablar no con simplemente la fuerza que oí de un hermano entusiasta que me dijo, sino con la fuerza de la práctica que yo lo tuve. Y eso es lo que permanece. Y eso es lo que pasó con los apóstoles allí. Cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, ahora ya no tenían otra cosa. Él les tomó y esos mensajes y cómo comenzaron esa vida. Eso es una cosa muy, muy, muy poderosa que Dios hace en su pueblo. Darles esas experiencias. Por eso yo no puedo vivir de experiencias de otros hermanos. Puede valerme, sí, pero tengo que vivir las mías, que van a ser similares a los de los demás, con algunas variantes, pero tenemos que vivir, sacar la experiencia, entonces vamos a tener la fuerza necesaria para hablar. Así es, exacto. Y más que nada también, aunque no parezca, pero es necesario también tomarse un tiempito para profundizar las cosas. Y es como, por ejemplo, y ahí les cuento lo que a mí me pasó. Cuando recién comenzamos a estudiar las Parashot, ustedes se acuerdan, hace 4 años, los que nos acompañan desde esa época, fue un redescubrir un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero al segundo año que comenzamos a estudiar, me di cuenta que los estudios con los que contábamos a veces abarcaban un capítulo, a veces ni un capítulo, y era un montón, pero no abarcaban todo. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? Me di el tiempo, a veces fueron madrugadas, fueron cosas que me tocó sacar el tiempo, o sea, fue digamos, un esfuerzo un poco más allá del que se le podría exigir a cualquier persona, digamos, que Dios mismo seguramente guió todo eso, pero por cuanto me di cuenta precisamente de esto, que yo no podía simplemente ir a repetir lo que alguien ya dijo, y no porque no tenga razón la persona, sino porque es necesario que para compartir algo, para repetir en todo caso, tengo que estar seguro o tengo que saber por qué alguien llegó a la conclusión a la que llegó. Que no es tan sencillo como pararse a repetir y decir es que el hermanito fulanito dijo. Y como el hermanito fulanito dijo, así ha de ser. Como ese mago que no recuerdo ahorita. Exacto, el mago que dijo, claro, pues dijo. Te reprendo en el nombre de Jesús que predica Pablo. O sea, no se puede hacer eso. Entonces, no se puede decir, es que el hermanito fulanito dijo, y como ese hermanito, así es. O sea, digo, está bien para un lado, pero también hay algunas cosas que el hermanito o los hermanos no dicen todo. Hay muchas partes de la Biblia que están todavía inexploradas por un montón de maestros. Entonces, lo que a mí me sirvió un montón fue decir, a ver, ok, está muy bonito lo que dijo, es muy revelador, pero ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Y cuando comencé a hacer este tipo de preguntas fue que me comencé a enterar de un montón de cosas. Y una de las cosas que yo pude experimentar es que también tuve acceso, por ejemplo, a veces y que sirve a las fuentes, por ejemplo, bibliografía que él citaba, un montón de cosas. Entonces, cuando ya pude, por así decirlo, estudiar de donde él más o menos estudió, o sea, quiero decir, de las fuentes, de algunas de las fuentes que seguramente él revisó, ya pude entender por qué es que decía lo que decía. Y ya pude decir, claro, tal cosa pasa por esto, tal cosa pasa por el otro, ampliar muchas otras cosas. Y eso es y esto, como les digo, esto no, incluso esto no debe hacer todas las personas, esto no están llamados a hacer todos, porque por eso dice Santiago, no os hagáis todos maestros.
porque esto es bueno que hagan algunas personas, no están llamados a ser todos, pero es bueno que el que se para al frente no tenga esto de, es que fulanito dijo, y ya, y ahí muere, ¿no? Sino que esté lo suficientemente preparado para decir por qué en todo caso fulanito dijo tal cosa. ¿Me explico? Entonces, a eso es a lo que voy. Y a mí sí me sirvió un montón callarme. Es decir, cuando alguien decía, o alguien o escuchaba algo de cualquier persona y me parecía, pero pum, o sea, una revelación, una perla, como decimos, a mí al principio sí era como que venía ahí, pero mira, es que es esto, y después a alguien se le ocurría preguntarme, ¿y por qué? Y fracasaba, porque no sabía por qué, porque me dieron lo masticadito. Entonces ahí aprendí que es bueno callarse eso, masticarlo, ir preguntar, consultar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces una vez masticados, tiene todas las herramientas y un poco más digamos, sí, de condumio, si se quiere, para poder explicar y no trabarse incluso. E incluso para encontrar también formas de comunicar lo mismo en otro lenguaje, que también es algo que poco a poco hemos ido implementando, digamos. Porque si no, ustedes dense cuenta, y es algo muy fácil de hacerlo. Cuando hay alguien, es como, por ejemplo, ¿qué les digo? Por ejemplo, en en mi trabajo, se conoce más o menos de qué universidad son. Se conoce más o menos de qué universidad salieron o de qué maestría hicieron, porque escriben igualito y porque piensan igualito. Se escriben, citan lo mismo y todo lo demás, entonces ya se les conoce de qué escuela son. Entonces, más o menos así. Entonces, y no es malo, digamos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que a veces hay personas que se centran únicamente en repetir, en repetir, en repetir, y no hay algo como que el raciocinio de fondo. ¿Sí? Entonces, es bueno en este sentido callarse como que ustedes han escuchado aquí una verdad, una revelación enorme, potentísima, pero todavía les falta un poco profundizar y entender un poquito más por qué. Ustedes quédense ahorita con lo que han entendido y ya después entenderán un montón de cosas que es necesario incluso para que ustedes expliquen. Porque imagínense ustedes que Pedro salió en ese momento, ya entendiste, sí, anda y predica. Es que hermanos, Jesús es el Mesías. ¿Y cómo así? Es que no sé, es que el Padre me reveló. O sea, así nomás, no se hace iglesia, así es lo que quiero decir. Eso por eso es la llave, es apenas del fundamento. De ahí viene un trabajo de construcción, viene un trabajo de caminar, viene un montón de cosas más. Que ahí precisamente es lo que se logra dentro de una iglesia, dentro de una congregación y todo lo demás. Y precisamente dentro de eso están estos estudios y todo aquello. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, se ha aprendido un montón, creo que ahora, ¿no? Y como les digo, el énfasis de Mateo, una vez más, es decirnos de una y mil formas que Jesús es el Mashiach, que Él es Dios, y de eso nos ha mostrado desde el versículo 1 hasta ahora. ¿Sí? Básicamente eso. Hay una cosa que vale también decir, ¿no? Eso es importante de uno masticar, entender, vivir, pero también hay lo otro que muchas veces Dios ocupa a gente muy tierna, por así decirlo, ¿no? Pero en el caso de ese ciego, ¿se acuerdan ustedes que el Señor le hizo un poco de lodo, le hizo que se vaya a lavar y todo lo demás? Y fue motivo, pero de un problema, de una controversia allí. Y entonces, cuando finalmente va donde él y le dice, ¿quién fue que te hizo? ¿Qué hizo? Cogió el lodo, me puso y me mandó a lavar y todo eso. Y le dice, ¿pero cómo? Si él es un pecador, le dice, ¿no? Y él le dice, vea, si es pecador, yo no sé. Pero lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Ese hombre no tuvo chance de estudiar mucho, pero el Espíritu Santo ese momento le dio palabras. Y le dice también el Señor, cuando sean llevados delante de autoridades, no se preocupen por lo que han de hablar, sino esperen. El Espíritu Santo les va a dar ese momento para que ustedes hablen. Y en ese instante, ve, este hombre, este ciego, por ejemplo, él les dio una lección, pero terrible. Él les dice, vea, yo no sé, ustedes están hablando de que es pecador. Lo único que sé es que yo antes era ciego, ahora veo. Ahora si es pecador, yo no sé. Entonces, el testimonio de uno también vale. ¿Sí? Y podría uno decir, pero yo antes era tal cosa, tal cosa, tal cosa. Un día acepté al Señor, como vulgarmente se dice, pero ahora soy así de esta manera.
Y cuando el Señor dirige a las personas, a su pueblo, entonces puede ocupar a los que están tiernitos y son momentos o son ocasiones, podríamos decir, excepcionales, donde Dios toca y habla, pero eso no significa que es así siempre. Eso significa que uno tiene que estar siempre preparándose, leyendo y aprendiendo más y conociendo más a Dios para de esa manera poder transmitir un mensaje fiel, entendible y veraz. Así es. Entonces, fíjense, ¿no? Y no sé si es que hay preguntas por ahí, si no podemos, creo que ir terminando. ¿Tenemos por ahí preguntas? Creo que no. Entonces podemos ir terminando, ¿cierto?